Jesús. Creo que estamos viviendo una etapa, una época donde nos aferramos a muchas cosas. Nos aferramos a gente, nos aferramos a dinero, nos aferramos a posesiones materiales, nos aferramos al clima y a muchas otras cosas. Y al final podemos llegar a un mismo pensamiento. El pensamiento es, algo me falta. Como que no estoy completo, como que todavía no termino de ver algo que de alguna otra forma añoro en mi corazón. Por eso creo que a veces uno tiene que simplificar su vida y en vez de estar preocupado de muchas cosas, uno tiene que decir, simplemente necesito a Jesús. ¿Cuánto lo creen? Más allá de una expresión religiosa o una expresión de evadir en verdad lo que existe, no es eso. Es que hemos aprendido que si nosotros estamos en Cristo, las cosas tienen que cambiar. No, las cosas cambian para nosotros entonces creer más en Cristo. No, nosotros creemos que el Cristo que está en nosotros es suficiente poder para cambiar todo lo externo. Yo no salgo al día y si el día está malo, digo el día es malo. Si está gris, entonces el día es malo. Si escuché una mala noticia, entonces creo que el día mío va a estar complicado. No, yo creo en que mi día es bueno. No porque lo escucho, no porque lo veo, sino porque el poder de Dios que está en mí me garantiza que mi día es bueno. Amén. Por eso digo, simplemente necesito a Jesús. Esta es la idea que hay detrás de la serie. Y hoy quiero iniciar con el primer tema que le he titulado Jesús nos revela el reino. ¿Cómo quiero que usted se posesione para esta serie? No es una enseñanza simplemente que usted va a escuchar y de alguna otra forma va a traer aliento sobre su vida, sino que lo que le pido a Dios y lo que siento del Señor, esto lo siento desde el 31 de diciembre, Dios me habló sobre que este año hemos estado declarando mucha palabra sobre el reino de Dios. Pero es importante que usted lo vea de esta forma. Hay algo que existe, hay cosas que puedo hacer, hay territorios que puedo conquistar aún, pero por alguna razón no lo hago. Por alguna razón siento que no es la ruta que estoy todavía llegando a tener. Pero si yo abrazo esta palabra, sobre todo que voy a hablar, Jesús nos revela el reino. ¿Que quién sería mejor si no es Jesús? Yo quiero que usted comience a observar cómo Jesús aparece, cómo Jesús camina y cómo Jesús nos comienza a mostrar, o por así decirlo de otra forma, nos comienza a revelar un reino que nos pertenece. Dile al que está a su lado, a ti te pertenece un reino. Mire, más ánimo tiene, no mentiras. Al que está al otro lado, dígale, oye, a ti te pertenece el reino. Alégrese. Que yo lo viera a ustedes. Yo quise pararlos aquí a veces para que ustedes se miren. Cómo se miran, cómo se observan, como que, ¿me escuchó? ¿Sabe que cuando Jesucristo creció, se desarrolló, y cuando Él llegó a un momento específico que fue su bautizo? En ese momento, cuando Jesucristo sale del agua, lo que cuenta la historia bíblica es que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El cielo se estaba abriendo. El Espíritu Santo estaba manifestándose en Jesucristo. De ahí Jesucristo sale y comienza a mostrarnos, a revelarnos lo que es el reino de Dios. Pero yo quiero que usted tenga algo más en cuenta, que Dios estuvo en Jesús y ahora Jesús está en nosotros. ¿Cuánto creen que eso es grande? Ahora Jesús, si está en mí,
todo lo que Jesús hizo, yo también lo puedo hacer. Jesucristo dijo que cosas mayores harías. ¿A qué quiere usted llamarlo? ¿De qué quiero moverlo? Creo que nos estamos acostumbrando a una vida limitada, a una vida natural. Quizás usted me ha escuchado esto repetirlo varias veces, pero tengo que insistir, porque creemos que la vida se trata de cumplir una rutina. Creemos que la Biblia se trata de tener un título. Creemos que la vida se trata de tener posesiones. No estoy diciendo que tener esas cosas es malo, pero lo que lo hace malo es cuando yo creo que simplemente esa es mi vida. Pero cuando venimos al Señor, hay algo más que está en nosotros y que no lo dejamos manifestar. Por cuanto no se manifiesta, vivimos amarrados a las cosas limitadas. ¿Le hace sentido? No le hizo sentido. Creemos que lo limitado en mi vida, y por eso vivimos tan afanados, tan agobiados, porque creemos que, wow, pues así me tocará toda la vida, cuando no refleja realmente lo que el Señor quiere para ti y para mí. Por eso hay que hablar del reino de Dios. Por eso hay que hablarlo y hay que tratar de entenderlo de la mejor manera para poder vivirlo entre nosotros. Jesucristo, entonces, después del bautizo, arranca su ministerio y vamos a comenzar a ver cómo el reino de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Pero vuelvo otra vez a este punto. Cada vez que usted ve algo que dice, wow, tremendo, recuerde que en usted se puede manifestar igual y más. En usted se puede manifestar igual o más. ¿Cuánto lo creen? Bien. Cuando Jesucristo comenzó a caminar, Jesucristo, y usted dice, ok, ¿y cómo comenzó a manifestarse el Señor? Se manifestó de varias maneras. Se manifestó en su amor, se manifestó en gracia, se manifestó en perdón, en milagros, en sanidades, se manifestó en algo que es autoridad sobre todos los demonios. Ahora debe tener usted esto en cuenta, que cuando comienza a ocurrir estas cosas, históricamente se dice que por muchos años la tierra estaba viviendo en un tiempo oscuro, porque no había palabra de Dios. La tierra estaba en un caos terrible, abuso en la política, abuso en la parte religiosa y muchas otras cosas. Y Jesucristo comienza a caminar y se comienzan a manifestar cosas tan trascendentales y tan necesitadas en ese momento que obviamente comienza a llamar la atención. No solo comienza a manifestarse estas cosas, sino que también cuando Él comienza su camino, también se comienzan a ocurrir conflictos. Cuando, ¿no le pasa a usted que cuando usted llega al Señor como que a veces se le revuelven las cosas? Antes era como más fácil. ¿Por qué? Porque claro, usted hacía lo que quería y todo estaba bien. Ahora con el Señor, Dios comienza a poner orden en nuestra vida. Y claro, eso se complica. Eso ya es un conflicto. Hay conflicto, imagínense, hay personas que llegan al Señor, llegan a su casa y dicen, ¿sabe qué? Conocí a Cristo Jesús. Ay, no hay aplausos, no hay celebración. Es una mirada como que pobrecito. Ay. ¿Y cuánto no han experimentado burla? Uy, esta es cristiano, aleluya. Eso ya es un conflicto. Un conflicto en las amistades, un conflicto familiar, un conflicto en lo social, porque la gente todavía no logra entender esto. Pero usted no puede esperar menos. No puede esperar que los de afuera entiendan lo que usted tiene adentro, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, no espere que la manifestación del reino traiga aplausos. No espere que la manifestación del reino traiga carpas que diga, bueno, qué bueno, que no. Cada vez que usted se levante con palabras del reino de Dios, usted tendrá conflicto, tendrá oposición.
Eso no debe ser una noticia que nos desanime. Al contrario, la razón que existe esto es porque nos estamos parando y estamos haciendo diferencia. Amén. Jesucristo, cuando comenzó a caminar, fue muy evidente 3 conflictos que él tuvo. El primero fue en lo sociopolítico. Había un imperio gobernando que no quería que nada tocara la forma que ellos gobernaban las cosas. No querían voces de esperanza, no querían voces de vida. Ellos lo que necesitaban eran voces rígidas, fuertes, que mantuvieran al pueblo bajo opresión. También ocurrió que se manifestaron la parte religiosa. Los judíos eran amantes de la ley y entonces les encantaban apedrear personas, les encantaba juzgar las personas, les encantaba vivir en una agonía espiritual, por así decirlo. Entonces la gente no miraba bien acercarse o ser parte de ellos, porque si lo hacían por miedo o terror. Pero también ocurría algo más. No era el que se enfermaba, no era abrazado como hoy. Usted le dice a alguien, no, es que estoy enfermo. Hay palabra, hay ánimo. En ese tiempo el que se enfermaba era malo. La enfermedad era vista como un oprobio, como un pecado, como una maldición. La enfermedad era vista como algo que, wow, eso era, y la gente los sacaban de la casa. Habían casos, está escrito en la historia, de que la persona que se enfermaba o lo escondían en la casa o lo botaban de la casa. Mira las 2 opciones. El que lo escondía era porque lo amaba mucho. El que lo echaba afuera porque aprovechaba. Se enfermó, va afuera. Ahora, peor el que tenía lepra, peor el que tenía de pronto cáncer o cosas así. Eran desterrados impresionantemente. Por eso cuando aparece Jesucristo, el conflicto que se arma en la ley es por esto, porque no es posible que a lo que nosotros rechazamos, Él no lo rechace. No es posible que la forma en que nosotros condenamos, exista alguien que no condene. Y ahí es donde la manifestación del reino de Dios comienza a ocurrir. Y en el tercer lugar donde hubo conflictos es en lo espiritual. Los demonios comenzaron a revolcarse. Usted sabe que yo no hablo mucho de demonios, no por miedo y no porque no quiera hablar de eso, sino que acostumbro de hablar más del que tiene el poder, que es Cristo Jesús. Pero tampoco quiero que ustedes conozcan que existe un mundo espiritual. Existen principados de maldad, existen seres espirituales caídos que trabajan en armonía con el diablo para afectar nuestras vidas. Y esto solo puede ocurrir si nosotros no vivimos el reino de Dios en nuestras vidas. Ahora escuche, cuando ocurría toda esta situación histórica, obviamente era un escenario perfecto para los demonios. Porque la gente, había maldad, había crueldad, no había amor, había violaciones, había ultrajos. Entonces el ambiente era perfecto, había desánimo, había tristeza, había decepción. Era un ambiente perfecto para que los demonios pudieran influenciar y poseer personas. Por eso cuando en una casa no se invoca al Señor, no se habla de Dios, no se lee la Biblia, no se ora, es un ambiente perfecto para que el demonio tenga espacio para influenciar. No, pastor, en mi casa el demonio no, porque nosotros ya estamos lavados con la sangre de Cristo. No, escuche, usted no puede ser poseído, porque usted ya tiene a Jesucristo en su corazón. Pero usted sí puede estar bajo influencia del enemigo. Eso es un tema que usted tiene que tener claro. Porque hay gente que dice, no, yo en Cristo nada, yo en Cristo nada. No. Porque si usted en su casa o en su vida no hay nada de Dios, tiene que haber algo ahí. Tiene que haber una influencia. Hay personas que no salen del desánimo y un desánimo y un desánimo. Hay un espíritu que le está atormentando. Y como el ambiente está tranquilo, el papá no ora, la mamá no ora, los hijos hacen lo que quieren, entonces el ambiente es perfecto para que el enemigo
puede influenciar y puede traer opresión y lastimar. ¿Y sabe qué es lo peor? Nos evita el progreso del reino de Dios en nosotros. Por eso, no trate de que su casa esté ahí como si nada. Asegúrese que en su casa se esté proclamando el nombre de Dios. Amén. Otra cosa importante, el pueblo judío tenía una expectativa con respecto al reino de Dios totalmente diferente. Es más, ellos tuvieron una gran decepción porque ellos creían que cuando viniera el Mesías, el anunciado, Él se iba a alinear a la forma en que ellos venían haciendo religión, porque eso sí era religión. Entonces, esa anunciación de Jesús decían, wow, si Él viene, vamos a seguir el mismo cuento, apedrando gente, juzgando gente, criticando gente, señalando personas felices. Lo duro es que Jesucristo vino con otra característica. Ahora, hago una pregunta. Usted de pronto dice, ¿en qué nos ayuda a saber todo esto, pastor? Yo creo esto, en que entre mayor entendimiento tú tengas de Jesucristo, mayor será el desarrollo del reino de Dios en nuestra vida. Yo espero que al final su amén crezca y su celebración crezca, no porque lo necesite yo, sino porque es una manifestación de que usted está comprendiendo que necesitamos levantar el reino de Dios en nuestra vida. Necesitamos levantar el reino de Dios en nuestra casa, en nuestros negocios, en todo lo que hacemos. Esto no es algo que va a ocurrir por sí solo. Tiene que haber una provocación, tiene que haber un anhelo, tiene que haber gente que insista, gente que quiera romper los esquemas de lo común, de lo normal y diga, yo quiero que lo sobrenatural de Dios se manifieste a través del reino de Dios. Tiene que haber un anhelo. Quiero iniciar con esto. Jesús nos muestra un reino de amor. Ahí es el problema que tienen el pueblo judío en ese entonces y hasta hoy en día. Porque el pueblo judío hoy en día, con todo respeto, mantiene muy buenas costumbres, pero siguen señalando. Y lo peor de todo, siguen negando que Cristo Jesús ya vino y que va a regresar por los que están esperándolo. Amén. El reino de Dios, cuando aparece por medio de Jesucristo, comienza a dirigirse a una clase social marginada, necesitada, despreciada por su propio pueblo. Y era lo peor de este asunto. Les vino a decir un mensaje, o les vino a traer un mensaje que escaseaba. Un mensaje que les decía, las cosas van a cambiar porque el reino de Dios está acá. Y esto comenzó a conmocionar a las personas y a conmoverlas por lo que estaba apareciendo. Jesús entonces comienza a mostrar su amor con este paso. Va primero a los necesitados. Entonces el pobre recibe esperanza, el enfermo recibe salud y el pecador recibe perdón de pecados. Y eso no iba de la mano de lo que ellos querían. Ellos querían que el pobre siguiera siendo pobre. Ellos querían que el enfermo siguiera siendo enfermo y juzgado y separado de la familia. Ellos querían que el pecador, es más, ellos querían que todo el mundo viviera en pecado porque no entendían la diferencia. Las fuerzas demoníacas se alteraron. Claro, porque Jesucristo venía caminando. Y cuando Jesús caminaba, en Jesús caminaba también el reino de Dios. ¿Cuántos saben que cuando el reino de Dios se aparece, la oscuridad comienza a temblar? Por eso que cuando usted aparece de algún lugar y usted se empodera en Cristo Jesús y tiene conciencia del reino de Dios que habita en nosotros, las cosas no se pueden quedar bien. Las cosas se tienen que molestar, las cosas se tienen que poner diferente. ¿Por qué? Porque ha llegado uno que viene con un nuevo mensaje. Uno que trae una nueva historia. Mientras otros se golpean, mientras otros se señalan, mientras otros se hieren, está apareciendo alguien que con amor está cambiando las cosas. No solo lo hizo Jesús, es algo que usted y yo podemos hacer en el nombre de Cristo. En Mateo
hay una cita donde nos permite ver todo lo que acabo de decir, versículo 23, versículo 24. Dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. ¿Y qué dice la palabra? Y él los sanaba. Eso no ocurría. Eso no pasaba en la historia. El enfermo se moría. El que le daba epilepsia lo sacaban de la comunidad porque estaba mal. Pero cuando vino Jesús, todas esas personas que estaban desamparadas recibieron esperanza. Y cuando venían a Cristo Jesús, Jesucristo entonces los sanaba, los perdonaba y los liberaba. Es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que entender que ese reino está en nosotros. Por lo tanto, si hay desorden en algún lugar y usted hace parte de ese lugar, entienda que usted, como persona del reino de Dios, puede ir a ese lugar y hacer diferencia. Amén. Gloria a Dios. Algo usted puede hacer. Si usted se queda callado, entonces porque usted no está haciendo diferencia. Hay desorden y usted se une al desorden. Hay pelea, usted se une a la pelea. Hay discordia y usted se une a la discordia. Y creo que está pasando eso. Cuando debe ser diferente las cosas. Usted tiene que entender: donde hay desorden, yo tengo el poder de Dios para traer orden. Donde hay enfermedad, yo tengo el poder de Dios para que haya sanidad. Usted no tiene que estar corriendo a la iglesia a que el pastor ore por el enfermo. No, en usted está el reino de Dios. Usted puede orar por esa persona y esa persona puede quedar sana inmediatamente. El tema es que no corremos a eso, corremos a las pastillas. Duele la cabeza, corre el bolso, mi hija, abre el bolso, que tiene un botequín ahí. ¿Qué quiere? Tengo PM, AM. Y me impresiona, hay bolsos que tienen más medicina que cosas necesarias. Porque ya esa es nuestra sanidad. Ay, me duele la cabeza, tiene una pastilla. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Sí, aquí tengo una pastilla o recomendaciones. Ya el lenguaje de oración no hay. Ok, denle una pastilla, pero vamos a orar. Voy a orar a Dios por tu dolor de cabeza. Que el Señor te sane. Amén, yo creo, ora por mí. Pero si alguien menciona eso, se ven raro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tiene pastilla o no tiene? Jesús revela el poder del reino de Dios. Lucas 11, 14 al 15. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que le había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló. Y la gente se quedó asombrada, pero algunos dijeron: este expulsa a los demonios por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. Aquí había una confusión. Jesucristo, entiende aquí, porque es bien interesante lo que está pasando acá. Esto es lo que está pasando hoy en día en muchos hogares. Mire, esta gente, cuando se expusieron o fueron expuestos a milagros, en este caso a un tema de liberación, de sanidad espiritual, se echaron para atrás y dijeron: eso es extraño y eso viene del diablo. Interesante que identificaron eso. Y yo a veces me pongo a pensar qué pasa en nuestros hogares. Entonces, los hogares ya no mencionamos nada de Dios. Hablamos de los problemas financieros, hablamos de lo duro de la vida, hablamos de lo duro de la vida y hablamos de lo duro de la vida. Y al final decimos: vamos a descansar. ¿Cómo se puede descansar después de haber hablado tan mal de todas las cosas que están pasando? Y si de pronto en esa conversación el esposo dice: pero el Señor es poderoso,
el Señor nos va a levantar. Usted no crea que toda la familia se levanta. No, comienza a mirarlo con religiosa, con caros de, ¿y esta religiosa? Mamá, papá, ubíquese, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Los papás comienzan a amedrentarse, a callarse. No quiero que me vean como religioso. Mire, usted no puede dejarse callar porque sus hijos lo miran raro. Hijo, venga que quiero orar por usted. ¿Qué? No, nada, hijo. Siga jugando. No, otro día lo intentamos, mija. Aquí de poquito. Y ya el muchacho tiene 20 años. Siga de poquito para que vea. ¿Qué, papá? Que venga que voy a orar por usted. ¿Qué? ¿Qué le dio usted hoy? Que venga que ora por usted. Ahí usted está moviéndose en lo espiritual. Ahí usted se está exponiendo a la vida del reino de Dios. Hijo, te quiero bendecir, quiero orar por tu vida. El muchacho que se queda mirando lo raro porque eso nunca pasa en la casa. O sea, aquí hablamos de problemas y el domingo vamos a la iglesia. Pero en nuestra vida diaria no se menciona a Dios, no se menciona la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo lo que estoy queriendo decir? Entonces usted va a tener que comprender que hay momentos en que cuando usted quiera operar en el nombre del Señor, habrá gente que va a decir que usted lo hace en nombre de otra persona. Va a haber gente que lo va a mirar a usted como un religioso, religiosa. Pero aquí está Jesucristo parado. Lo están mirando y le están diciendo casi nada, que este lo hace por medio de Belzebú. Porque no sabían, estaban confundidos, no sabían con claridad qué era poder y sobre todo el poder de Dios. Jesucristo entonces en el versículo 19 dice: ahora bien, si yo expulso los demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? O sea, Jesucristo no era fácil. Ustedes me tiran, yo también, tomen, agarren esta si pueden. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Wow. Pero, dice, si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Wow, eso es tremendo. Porque está diciendo, señores, esto no había sido antes visto, pero si lo están observando y saben que es por el poder de Dios, entonces esto indica que el reino de Dios está entre nosotros. Eso está en nuestras vidas hoy, iglesia. En nosotros hay poder. En nosotros hay poder. Porque Cristo vive en nuestros corazones. Por lo tanto, usted tiene que entender que habrá momentos donde usted tendrá que pararse y que Dios revelará su poder en lo que haces. No te inviertas en tanto tiempo hablando de problemas. Y dele con lo mismo, y dele con lo mismo, y dele con lo mismo. Pregúntese, ¿ya oramos? Si usted almuerza o cena o no sé en qué momento usted se va con su familia completa, tómelo de las manos si quiere y dígale: vamos a orar y vamos a declarar el poder de Cristo entre nosotros. A medida que sus hijos comiencen a crecer, usted va a ver que ellos son lo que lo van a hacer. Ellos van a hacer guerra espiritual cuando comienzan a enfrentar circunstancias difíciles. Ellos saben que le pertenecen a Cristo Jesús. Ellos saben que el reino de Dios está en ellos. Por lo tanto, no aceptan nada menos que la victoria del Señor en sus vidas. Pero si nosotros no los acostumbramos a esto, si nosotros no los educamos a esto, ellos no tienen mucha esperanza. Vivirán en temor, vivirán en vergüenza, vivirán todo el tiempo su casa nunca cambia. Mire, perdóneme si yo le digo a usted esto, pero no es posible que alguien que conozca al Señor viva tantos años en tantos problemas. ¿Hay algo que está pasando ahí? O sea, gloria a Dios, 10º año, 15 años, gloria a Dios. ¿Y cómo va a su casa? No, el mismo problema. Las cosas difíciles. 20 años diciendo lo mismo y diciendo que es creyente. Digo, ¿no? ¿No le hace sentido a usted eso? Algo tiene que estar pasando. Pero si se me repite un problema, y no más que se me repite, se queda, y se queda, y se queda, y se queda. No, ahí hay algo que está pasando mal. ¿A usted le gusta el problema?
usted no se ha parado en ese problema en el nombre de Cristo Jesús. No sé si usted está recibiendo o se está enojando conmigo, pero yo quiero que usted abra su corazón hoy, abra sus ojos en el nombre de Cristo. Nada negativo tiene que perdurar en mi vida. Nada negativo tiene que perdurar en mi vida. Ayer recibí una llamada preciosa de un pastor amigo y me decía: recuerde, no sé si te acuerdas de lo que me dijo, recuerde que las cosas pasajeras solo son pasajeras, a nosotros nos pertenece la victoria del Señor. Y yo recibí esa palabra inmediatamente, dije amén, yo lo creo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere decir ese mensaje? Que a veces nos ocurren cosas pasajeras, circunstancias pasajeras, momentos pasajeros, que los agarramos de Él y nos quedamos ahí. Hay gente que vive preocupada de finanzas todo el tiempo se levanta finanzas, hoy finanzas. Siempre con un temor que se le va a acabar, siempre con un temor. Algo está pasando ahí. Algo está pasando que no le deja vivir en paz. Algo está pasando que no lo deja tener la confianza de que el Señor es su sostén, que su Señor abrirá puertas, que el Señor va a hacer algo nuevo. Algo tiene que pasar, alguien tiene que pararse, pero no puedo ser yo, no puede ser el vecino, tiene que ser tú o yo quien estemos viviendo la situación. Me paro en el nombre de Cristo Jesús. Esto es pasajero, por lo tanto no le hago cama, no le abro espacio en mi casa. Esto se va como vino en el nombre de Cristo Jesús. Hay cosas que se demoran y usted comienza a decir: no, pero es que, ¿sabe? Usted tiene que tener cuidado. Cuando algo está persistiendo en su casa, usted tiene que pararse en el nombre de Cristo. Y yo he vivido experiencias en mi hogar donde se nos han querido parar episodios y nos hemos puesto en oración. Yo recuerdo que un día de pronto nos dimos cuenta que teníamos un montón de medicamento, hasta viejo. Y le dije a mi esposa: bote todo eso. No es posible que nosotros de alguna otra forma estemos tan codependientes a la medicina. Saque eso. Llámeme religioso, llámeme lo que quiera, pero yo creo en eso. Mi esposa también. Adicta rápido, agarró, limpió, sacó, se desapareció todo. Ella no carga una pastilla en su maletín. Yo no cargo mis pastillas en mis bolsillos, en mi oficina. No. Pastor, pero es que uno se enferma a veces, pastor. Mire, yo he pasado muchas cosas, pero como dice la palabra, de todas el Señor me librará. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tiene que pasar algo. Se tiene que revelar el reino de Dios en nuestras vidas, el que está modelándonos Jesucristo. No te sorprendas de que Dios se mueva. Abraza cuando Dios comience a moverse. Si alguien te dice: vamos a orar, no lo mire raro, ore. Si usted comienza a ver que Dios comienza a sanar y a moverse en diferentes circunstancias, no lo mire como algo extraño, porque entonces estaríamos comportándonos como estos hombres. Lo mínimo que podemos esperar nosotros en este tiempo es que hayan milagros de Dios. Que comiencen a haber cosas majestuosas en nuestras casas. Que comience a surgir cosas que usted dice: wow, esto fue la mano de Dios. Esto no lo esperaba. Esto me llegó de la nada. ¿Cómo ocurrió esto? Porque Dios se está manifestando en tu vida con su reino poderoso. Dios confirma el oficio de Jesús como Salvador. Dice Hebreos 2:4: a la vez Dios ratificó sus testimonios acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios está confirmando ese oficio salvador de Jesucristo, lo está diciendo acá. Es decir, en Jesús pongo toda la evidencia del reino para salvar. Usted y yo entendemos que nosotros por sí solos no nos podemos salvar. Por medio de Cristo sí podemos salvarnos.
Por eso yo necesito vivir con Cristo, en relación con Él, hablar con Él, declarar su nombre, porque solo así Dios entonces va a manifestar su reino en nuestras vidas. Por eso cuando una persona es salvada por Jesús, surgen señales, prodigios, milagros, cosas, y usted dice, wow, increíble. Hay algo muy interesante. Cuando una persona llega al Señor por primera vez y conoce a Cristo Jesús, es sorprendente porque a esa persona comienza a experimentar muchas cosas que ya el viejo no experimenta. Ocurren cosas como estas. El nuevo trae una ofrenda de $100 y al otro día Dios le da $1,000. Y usted dice, ¿y a mí cuándo? ¿Y a mí por qué no me...? O sea, este puso 20 y le aparecieron 200 y a mí nada. Y yo tantos años en el Evangelio. ¿Sabe qué está pasando? Son dos periodos diferentes. Uno es, está llegando a Cristo. Está en un periodo donde la manifestación del Señor viene a Él por el amor de Cristo. Y muchos milagros comienzan a ocurrir. ¿Y entonces qué pasa conmigo? Ya usted está en otra jugada. Ya usted no es nuevo. Ya usted no necesita ver eso. Usted ahora necesita caminar creyendo que eso lo acompaña. Que eso va con usted. Al nuevo hay que mostrárselo. A usted y yo que somos viejos, tenemos que caminar con la convicción que eso está en nosotros. Yo entro en una casa y hay problemas, en el nombre de Cristo va a haber solución. Si usted entra en una casa y hay enfermedad, en el nombre de Cristo va a haber sanidad. Pero tiene que haber esa firmeza de que Jesús está en nosotros. Por eso es muy importante involucrarnos en ejercicios espirituales. Yo le doy gracias a Dios por un pastor que tuve como a los 16 años, Pastor Yader, un hombre fuerte, carismático, y la gente lo juzgaba mucho. Pero interesante porque él agarró un grupito, no sé, de 12, 16 muchachos. Y el tipo nos hablaba y nos llamaba, nos llamaba la atención. Y nos ponía a orar y orábamos. Nos metió un ayuno de 8 días. Y hermano, el primer día oré, el segundo día, el tercero, en el campo habían fresas. Y yo le dije, necesitamos ir a caminar, a meditar. Cuando regresé con mi amigo, veníamos con la boca roja. ¿Dónde estaban? Caminando, meditando. Mentiroso. Estábamos muchachos. Me había comido la fresa, no, 8 días no aguanté. Ahí pierden al Señor y hoy nos reincorporamos en el ayuno. Pero Él nos llevó a hacer ejercicios así. Otro día nos dice, ¿sabe qué? Ustedes necesitan comprobar que Dios está ahí con ustedes. Sí, amén, vamos al hospital. ¿Cómo? Sí, para el hospital. Termina el servicio y nos vamos para el hospital. Y me llevó al hospital. Éramos como 16, no recuerdo el número exacto. Entonces subimos la escalera y dice, este piso, ustedes 4, entren cuarto por 4 y comienzan a orar. Ok, subió al otro. Y cuando bajó, nosotros todavía estamos en la puerta. ¿No han entrado? No, porque es que no nos han invitado a entrar. Y ahí uno se vuelve muy decente, ¿no? No me parece correcto ir a una casa. Dijo, no, espérese. Buenas tardes. Entró al cuarto. Buenas tardes. Mi nombre es el pastor Yader y vengo con un grupo de jóvenes. Queremos orar por ustedes. ¿Nos dejan? Sí, cómo no. Muchachos, oren. ¿Cómo están? Y uno empieza, Señor, no. Así nos paraba. Ore bien. Afirme la voz. Señor, te pido, Señor, tóquelo. Señor, que tóquelo. Y nos hacía tocar a la gente. Dios sabe que no estoy mintiendo y ojalá me estén viendo. Dele. Y a veces uno terminaba de orar y decía, no, así no se ora así. Padre, en el nombre de Jesús. Y lo tremendo es que la gente se sanaba con él. Y nosotros no. Entonces él iba así, vamos para el otro cuarto. Y uno iba ahí, hermano. Entonces llegamos una vez, que eso estuvo bien fuerte. Yo no fui capaz, confieso mi pecado. Llegamos al pabellón de, ¿cómo se le llama de los casos complicados? Intensa, que bueno.
gente casi que se muere. Gente que se muere. Entonces nos lleva a todos ahí y él dice, ahí donde tenemos que entrar. No, ahí no es entrar la gente cualquiera, ahí vamos a entrar. Pero aquí solamente quiero que entren los que quieren entrar conmigo. Y yo no fui. Yo me quedé. Pero mi hermano mayor se entró. Entraron como 4 o 5 más. Y se metieron ahí. Y uno escuchaba, en el nombre de Jesús, uy, te reprendo, y cánceres, y muerte, y arterias, y así un montón de cosas. Lo tremendo es que Dios comenzó a sanar a esa gente. A sanar. Le doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él nos llevó a vivir el poder del Evangelio de Dios. Si yo no hubiese tenido esa oportunidad, quizás yo no hubiese creído que Dios nos iba a dar un edificio. Si yo no hubiese vivido esas y otras oportunidades, yo no me hubiese casado, no hubiese ido a pastorear a Las Vegas, no hubiese desarrollado tantas cosas que Dios me ha permitido hacer, porque en mis fuerzas no hubiese podido. Pero cuando usted se ha expuesto al poder de Dios, usted en su corazón, en su mente y en su vida sabe que lo imposible usted lo puede hacer en las manos del Señor. Amén. Denles aplauso al Señor fuerte. Ahí estaba. Ahora no sé dónde quedé. No sé si Dios avaló el poder de Jesús. ¿Sí? Ahí se quedó. Ok, muy bien. Dios avaló el poder de Jesús. Viene ahora cómo Dios lo avala, cómo Dios está en él. Recuerde lo que le estoy diciendo desde el principio. Usted lo ve en Jesús, pero véase usted en esa función de Jesús. Él está en mí. Él está en mí. Lo que hizo Jesús, yo lo puedo hacer. Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús afirma aquí que la única razón que él podía hacer lo que hacía era porque el Padre se lo permitía. Eso es un aval de parte del Señor. Dios no se iba a mover en él si no estaban los dos en armonía. Pero Jesucristo vino, se hizo hombre, obedeció a lo que el Señor hizo y Dios lo respaldaba. Juan 3:33 al 35. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da de su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Aquí otra vez está afirmando la palabra, lo que es el poder de Dios en él. El mensaje de Cristo, conforme lo tenemos en el Evangelio, no es una opinión como una hipótesis de filosofía o científica. No, lo que Jesús estaba haciendo y diciendo venía del Espíritu de Dios. Dios se movía y le hablaba a Jesús, y lo que Jesús oía, Jesús lo hacía. Otra cita, Hechos 2:22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Pedro se levanta con fuerza. Pedro se levanta y comienza a decir: señores, hoy testifico que Dios se movió en la vida de Cristo Jesús. Por eso él fue aprobado, por eso lo acompañaron los milagros. Había señales divinas y él está diciéndole a la gente: él aprobó a Jesús, como tú y yo tenemos que aprender hoy. Usted y yo venimos aprobados por el poder de Cristo Jesús. Por lo tanto, yo no debo temer y exponerme a cosas que Dios tiene preparadas para mí. Iglesia, hoy es un día muy importante. Yo quiero que usted entienda de mi corazón lo que el Señor nos está diciendo hoy.
Basta de vivir vidas que no entendemos que tenemos algo grande de parte del Señor. Basta de estar esperando que alguien me apruebe, que alguien me diga, que alguien me dé, que alguien me socorra. Es tiempo de pararnos firmes y decir: yo voy a avanzar porque Cristo está en mi vida y el reino de Dios se está manifestando. Por lo tanto, comienzo a caminar y comienzo a declarar que los milagros comenzarán a ocurrir en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia. Y cuando uno se conecta con esto, desaparece los temores, desaparece la inseguridad, desaparece esa voz que dice que el hogar se va a desarmar. Eso solamente ocurre cuando no está manifestado el Señor. Yo sé que es atrevido decirlo. La mente puede comenzar a decir: pastor, pero usted no sabe lo que hay en mi casa. Pastor, usted no sabe las circunstancias. Mire, y mejor que no lo sepa. Porque no importa la circunstancia, no importa el nivel de la situación. Si tan solo dejas que el reino de Dios se manifieste, todo entrará en control y en el cuidado de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pónganse en pie conmigo, por favor. Hoy vemos cómo el reino de Dios aparece manifestado en Jesús. Muchas cosas ocurrían porque era Dios en Cristo que estaba caminando. Usted no va solo, usted no vive la vida solo. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué ha estado pasando en tu vida? ¿Qué circunstancias han estado pasando que usted dice: no entiendo esto, no entiendo por qué me está pasando esto? No entiendo por qué en este momento en mi vida estoy atravesando esto. No te preguntes más, porque van a surgir más preguntas y no van a haber respuestas. Lo que te animo a que hagas es que descanses en el Señor que has creído. El Señor que está en ti va a hacer que lo que parece difícil e imposible ocurra en el nombre de Cristo Jesús. No camines pensando en que tu vida es desafortunada. No camines pensando que, yo creo que nunca va a tener casa, yo creo que nunca va a tener negocio, yo creo que nunca. No digas nunca. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Si estás teniendo problemas con tus hijos, se están saliendo de control, no sabes qué hacer, temes a veces cómo dirigirlos, temes a veces cómo guiarlos, sácate ese temor. Porque el que está en ti se encargará de ayudarte a hacerlo. Cristo Jesús. ¿Qué te estoy diciendo hoy? Que cuando camines entiendas que tú vas con el reino de Dios. Que tú vas con el reino de Dios, o que el reino de Dios va en ti, como tú lo quieras ver. Por lo tanto, afírmate en Cristo Jesús y no avances con miedo más. No sigas mirando qué dice la gente afuera ni las noticias. Es tiempo, iglesia, de que nuestra fe vuelva al interior y diga: en mí está Cristo Jesús, y Él dijo que yo haría cosas mayores. Por lo tanto, esto que parece imposible, yo declaro por el poder de Jesús que se va a romper y mi vida va a cambiar. Regrese a su casa, y si en su casa hay un problema, en tu familia, en tu matrimonio, párese en el nombre de Cristo, en el reino de Dios, y declare que ese hogar entra en orden y en armonía. No es bueno que los hogares sigan en problemas, ni para su casa, ni para sus hijos, ni para su vida espiritual. Cuando el hogar se pone en orden, el Espíritu de Dios comienza a fluir en muchos lugares. Cuando el hogar está en orden, los hijos tienen una mejor proyección. Cuando el hogar está en orden, el cielo se agrada, porque es una bendición tan importante para Dios que Él dice que la iglesia es su novia. Él dice que se viene a encontrar con ella. Por lo tanto, está haciendo una comparación muy alta de lo que es un matrimonio. En el nombre de Cristo, no importa el nivel donde está tu casa, párate con firmeza, párate con seguridad y deja que la manifestación del reino de Dios comience a ocurrir. ¿Cuánto creen que hay milagros para usted? No salga de aquí
y vuelve a un mundo natural. Pastor, pero entonces no. Puede ir a un mundo natural, pero con una mente de reino. Puede regresar al trabajo con una mente de reino. Puede regresar a nuevas empresas, pero con una mente de reino. El que gobierna, el que posee, el que tiene. No más con el pensamiento de que a ver cómo me va. Me voy a tirar a ver si esto cambia. No. En el nombre de Cristo, esto cambia por el poder de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen?